La resistencia de Bobastro la vamos a ver ya la semana que viene, pero vamos a ir viendo un poquito cómo se conforma ese arte tardorromano ya cristianizado en la península ibérica, que es el que teóricamente debería de estar influenciando a lo que va a ser la arquitectura religiosa islámica en este primer momento, ¿no? La mezquita de Córdoba, el oratorio inicial de Abderramán I, que va a dar lugar a la mezquita, a la gran aljama de Córdoba, sabéis que se data en el año 786, teóricamente. Lo que sí que es cierto es que del oratorio de Abderramán I, la arqueología parece ser que demuestra que los primeros restos arqueológicos son del siglo IX, pero como debajo de la mezquita de Córdoba tenemos restos de época visigoda y de época tardorromana, que el Cabildo se empeña todavía en decir que es la Basílica de San Vicente, que seguramente esté debajo, pero no se ha encontrado la Basílica de San Vicente per se. Bueno, vemos que la arqueología está dando muchas dataciones a la vez, entonces, bueno, vamos a situarnos en ese marco de la antigüedad tardía, entre el siglo VI, el siglo IX, que es un periodo que me hace mucha gracia porque el otro día terminé un libro de Ken Follett, el último de la saga esta de los pilares de la Tierra, y dice que estos siglos son una época oscura. Digo, bueno, pues serán una época oscura en Inglaterra, pero desde luego en el Mediterráneo de época oscura nada, porque tenemos un montón de yacimientos de estas fechas y que nos dan muchas pistas de lo que está ocurriendo. Y época oscura, el siglo VI, pues no me parece adecuado decir esto cuando es la época en la que se está construyendo Santa Sofía de Constantinopla o todas las iglesias ravenenses de Justiniano, etcétera, etcétera. Bien, fijaros que el paisaje monumental de Hispania, de la península ibérica, no vamos a hablar solo de Hispania, sino de la península ibérica, es un paisaje monumental profundamente romanizado. Esto hemos hablado muchísimo, y no solamente romanizado en las zonas que tradicionalmente vinculamos a esa romanización, como puede ser Mérida, como puede ser la ciudad de Itálica, como puede ser Cartagena o la posterior Cartago espartaria, sino que tenemos patrimonio de época imperial romana diseminado y disperso por toda la península ibérica. En cualquier zona a la que nos vayamos siempre ha aparecido algún resquicio de ese pasado romano o influenciado por ese pasado romano. La romanización de la península ibérica fue una romanización muy intensa, pero no quiere decir que todo el imperio romano fuera homogéneo. Esto lo expliqué el otro día para dejarlo claro en la visita que hicimos a los ribats de Guardamar del Segura, porque inevitablemente con el ribat de Guardamar hay que explicar la revolución fenicia, esa revolución tecnológica fenicia, porque el ribat de Guardamar está pegadito a la ciudad de La Fonteta, que es una ciudad fenicia con una muralla, insisto, de casi 8 metros de espesor, una cosa gigantesca, y toda esta zona, toda la romanización de esta zona de Portus Ilicitanus, de la Alcudia, de Ílici, pues lo que va dejando muestras de una intensa romanización, pero una romanización que naturalmente se desarrolla también con algunos aspectos relacionados con lo autóctono, ¿no? Con esas culturas autóctonas, de modo que no es lo mismo el Imperio Romano en la península ibérica que en las zonas periféricas de Inglaterra o que en Italia o que en las zonas más cercanas a la capital del imperio, ¿no? A Roma o en el norte de África. Sin embargo, vemos puntos comunes en todo el Mediterráneo, en buena parte de Europa. Entonces, el paisaje monumental que se encontrarían tanto, bueno, en el que se desarrollaría el primer cristianismo y también el paisaje monumental que se encontrarían los musulmanes es este. Es esta romanización o esta permanencia de ese pasado romano transformado en lo que llamamos la antigüedad tardía, producida por esa caída política del Imperio Romano en Occidente, pero que se va a heredar en Oriente, en la capital imperial de Constantinopla, y se van a producir las transformaciones que van a influenciar a todo lo que sucede a partir de este momento. Mirad, aquí ya hemos hablado mucho de esto, de las transformaciones del canon estético en la antigüedad tardía, y yo creo que para entender bien la arabización y la islamización de la península ibérica es inevitable pasar por ese proceso de cristianización en la península ibérica. Al igual que a vuestros compañeros del jueves, quiero recomendaros un libro de la profesora Elena Muñiz Grijalvo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que se llama La cristianización de la religiosidad pagana. No sé si está en PDF, me parece que no, pero os lo recomiendo muchísimo porque explica muy bien cómo es ese proceso de cristianización de esa religiosidad romana, y que tiene mucho que ver con lo que había sucedido en la época adrianea,
tenía mucho que ver con los cultos a Isis y con todo el mantenimiento de la cultura acuática o de la sacralización de los espacios con agua, incluso que esto es importantísimo para la agricultura, también los ritos relacionados con la diosa Cibeles, que me parece, si no me equivoco, que en Santa Eulalia de Bóveda, que es el edificio que tenéis en pantalla, está relacionado con los cultos agrícolas a la diosa Cibeles. Ángeles, ¿me equivoco o estoy...? Esto lo hemos hablado muchas veces. No te equivocas, no. Vale. Es real y son las fotografías maravillosas del sitio donde este verano. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Maravilloso. Sí, muchas veces es que en muchas ocasiones los iseos vinculados a esos misterios, a esos ritos de Isis, también cuentan con estas piscinas, todo relacionado con esa potencia del agua. Fijaros la importancia que tiene el agua en las tradiciones cristianas, en las tradiciones judías y en la tradición islámica. El agua es símbolo de pureza, es símbolo de vida y todo esto lo van a asumir y lo van a utilizar tanto en sus textos como en sus prácticas rituales, de modo que vamos viendo cómo esos ritos acuáticos relacionados con la agricultura, con esas divinidades tectónicas de las entrañas de la tierra van a tener una importancia esencial. Aquí hablamos de Santa Eulalia de Bóveda, pero si nos vamos, por ejemplo, a Sicilia o al sur de Italia, todo esto también se entendía del mismo modo. Siempre os pongo esta imagen porque en muchas ocasiones veréis que el famosísimo arco de herradura que va a caracterizar a la arquitectura islámica andalusí, se dice que es un arco relacionado con lo árabe, es un arco árabe y tal y cual, pero nada más lejos de la realidad. El arco de herradura es un arco que estructuralmente, bueno, no tiene mucho de especial y se utilizaba en todo el Mediterráneo a partir del siglo IV. Este edificio es del siglo IV y tiene, como veis, un arco de herradura que posteriormente lo utilizarán los visigodos y se convertirá efectivamente en una seña de identidad vinculada al poder a partir de las construcciones de la Córdoba califal, de ese Mihrab de Al-Hakam II, que es un poco más cerradito el arco de herradura, pero que sepáis que el arco de herradura es del siglo IV y en Oriente, por ejemplo en Turquía, se han registrado ejemplos de edificios que tienen arcos de herradura. Lo que pasa es que estos ejemplos tempranos hemos perdido la mayor parte de ellos, pero que sepáis que se utilizaba ya en época tardorromana ese arco de herradura. Bien, esta es la cripta de Santa Eulalia de Bóveda. Me parece ser que estaba relacionado con un espacio funerario que se encontraba encima de esta cripta, pero del cual me parece que no queda absolutamente nada. Pero lo que sí que quería hacer hincapié en ello es, primero, en este arco de herradura y también en estas pinturas de aves picando frutos, que sabéis que en la iconografía cristiana tardorromana estas aves se van a vincular también a las almas, a ese viaje al paraíso, las vides se van a vincular en los himnos paradisíacos con ese alimento importante, calórico, ¿no? para la supervivencia y se va a convertir casi en un fruto sagrado, al igual que los dátiles posteriormente. Entonces, la granada también. Entonces, vemos cómo todos estos elementos después ya los hemos visto en Rávena, ya los hemos visto en Santa Sofía, pero veis cómo en la península ibérica este tipo de iconografía romana también estaba presente y se va a entender posteriormente en un lenguaje cristiano por toda esa influencia de transformación que va llegando a la península ibérica. Estamos en un espacio en Galicia, alejado de las costas levantinas, pero es que la romanización había sido intensa en toda la península ibérica y la cristianización a través de la fundación de los primeros espacios monásticos también va a llegar a estas zonas sin ningún tipo de problemática. Y estos espacios, como veis, se van a reutilizar y se van a cristianizar del mismo modo que posteriormente algunos parecen islamizarse, espacios islámicos vuelven a cristianizarse, es decir, que es un proceso natural y que viene de esa tardorromanidad o de esa antigüedad tardía. Yo no he ido a Santa Eulalia de Bóveda, tengo muchísimas ganas de ir, pero os invito, como bien ha dicho Ángeles, a que lleguéis, a que vayáis. Parece ser que llegar hasta allí es un poco complicado, pero bueno, yo creo que es un espacio que merece la pena. Fijaros, sí. No, tranquila. Sí. Ah, sí. Qué sí, curioso. Ya te mandaré la fotografía entonces. Por favor. No sé cómo. Oye, pues eso es muy interesante.
Pues sí, por favor, Ángeles, pándamela, porque la relación entre estas diosas embarazadas, también la diosa Isis con Horus, esto va a tener mucho arraigo posteriormente con el tema de la figura de la Virgen, de la Madre de dioses y de diosas. Entonces, claro, y luego fijaros la importancia que tiene en el Islam la figura de Mariam. Claro, es que todo, ¿veis? Todo está relacionado de alguna manera, lo que pasa que los caminos tan claros de transmisión tenemos todavía que localizarlos o que encontrarlos. Así que muchas gracias. Os pongo también aquí dos espacios muy importantes para esas primeras manifestaciones romanas ya protocristianas, que son la villa de Carranque en Toledo y la villa mausoleo de Cencelles en Tarragona. Tarragona, la antigua Tarraco, también había sido otra de las ciudades esenciales para el comercio con el Mediterráneo en época romana, de modo que uno de los mayores mausoleos de este protocristianismo o de estos espacios funerarios relacionados ya con el cristianismo va a ser el mausoleo de Cencelles, que lo tenéis aquí, veis aquí la cripta, y aquí el espacio conmemorativo, ¿no? Ese espacio, ¿os acordáis de los antiguos edificios martiriales y conmemorativos de planta circular, de planta centralizada, cubiertos con una cúpula que posteriormente se van a asimilar en el primer arte bizantino, en el arte islámico, etcétera. ¿Veis cómo todo esto también estaba presente en el paisaje monumental de la península ibérica? Aquí tenéis uno de los restos de los mosaicos de la tradición musivaria del mausoleo de la villa de Carranque. Veis cómo la tradición de mosaicos y de la utilización de mosaicos era algo natural para hacer las capas pictóricas de los edificios tardorromanos y romanos peninsulares. El mausoleo de Cencelles se ha relacionado con una familia noble, con una familia patricia tardorromana que tenía su villa rural y que ya apunta a un primer culto cristiano, a un primer enterramiento cristiano por la inhumación, por algunos objetos arqueológicos que se han encontrado, pero realmente los mosaicos son escenas de cacería, escenas cinegéticas, y no sabemos por qué se han relacionado con... Yo no sabría deciros exactamente por qué se ha relacionado con un espacio del primer cristianismo, seguramente por el contexto arqueológico en el que se realizan, aunque los temas iconográficos todavía no son cristianos. Lo mismo que en la villa de Carranque. Hay algunos investigadores que apuntan a que es una villa relacionada ya con familias patricias que se están vinculando, se están adscribiendo a ese primer cristianismo. Fijaos lo que hablábamos de la diosa Cibeles que acaba de mencionar Ángeles, de la diosa Cibeles embarazada, de todas las tradiciones isíacas que hay, por ejemplo, se registran en Itálica, en Sevilla y en todos estos lugares, ¿no? Esas diosas que actúan como madre de la divinidad, como madre del dios, y que, por supuesto, la idea de la Virgen con el niño va a calar muy especialmente en la península ibérica en este momento, pero no solo la diosa Isis, también la diosa Tanit, estas diosas procreadoras, ¿no? Que bueno, están vinculadas a esos pequeños espacios, también relacionados con el agua, con la agricultura, etcétera, etcétera. Aquí esta imagen realmente os la pongo para ver eso, para ver ese arraigo, ¿no? de tradicional oriental de la diosa Isis en la península ibérica, muy vinculado al emperador Adriano y a esa ciudad de Itálica, y que se había desarrollado por toda la península ibérica, pero también por la estética de la pintura de estas catacumbas, de esos espacios funerarios relacionados con los primeros cristianos, y como veis la estética o el canon estético es muy similar en todas ellas, ¿no? Aquí tenéis la catacumba de San Calisto y de Domitila, me parece que es esta, con la orante. Y aquí tenéis la primera imagen, una de las primeras imágenes de la Virgen amamantando al niño y cubierta con una estrella. Fijaros, esto no vamos a continuar, vamos a dejarlo aquí para la semana que viene ya ir viendo todo este primer arte andalusí relacionado con este primer arte, con este arte de la tardorromanidad que se va desarrollando en continuidad y se va transformando. Y bueno, pues os quiero dar otra vez las gracias